Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Bueno, nuestro tema de hoy es grupo de autoayuda, donde dentro del programa vamos a tener la admisión al grupo, adaptación al grupo, vamos a tener operación sobre el ambiente interno, externo, ¿sí? Al grupo, reconstrucción e internalización de valores, ¿sí? Mejoran los vínculos familiares y sociales, prevención de recaídas, ¿sí? Mejora en las conductas autodestructiva, donde para poder entender vamos a empezar a definir lo que es un grupo de autoayuda. Sí. Un grupo de autoayuda consiste en la unión de personas que viven situaciones similares. Y al unirse lo que hace que estos sujetos puedan afrontar estas situaciones, ¿sí? Que son problemáticas, que son un problema que va atravesando el sujeto. Bien, vamos a dar comienzo con respecto a lo que es la admisión. La admisión, en este espacio se evaluará el perfil del entrevistado, ¿sí? Sería del adicto. Bien, donde se va a tener en cuenta ciertos puntos, ¿sí? La forma, el tiempo y la frecuencia de consumo, ¿sí? Cuando nos referimos a esto, el tiempo, hace cuánto que el sujeto consume. La forma sí tiene que ver más que nada con la manipulación de la sustancia, ¿sí? Qué tipo de sustancia, eh, qué vía utiliza, ¿sí? La frecuencia, si utiliza la sustancia todos los días, ¿sí? Si realmente también cuántas veces en el día, a eso se refiere, para poder evaluar si el sujeto está en la fase de uso, abuso o dependencia. Sabemos que el uso tiene que ver con el uso de la sustancia, abuso ya cuando es un patrón maladaptativo, sabiendo que trae consecuencias desfavorables, ¿sí? Pero el sujeto lo utiliza de una manera repetitiva. Cuando hablamos de la dependencia ya es más grave porque hay tolerancia, ¿sí? Hay un síndrome de abstinencia porque se da el uso compulsivo a la sustancia, ¿sí? Bien, después tenemos otra de las cuestiones, la reserva de salud, si las áreas no afectadas. Hay que evaluar si el sujeto trabaja, estudia, ¿sí? Cuáles son los grupos de pertenencia que tiene fuera del circuito de consumo, ¿sí? Las amistades y también qué amistades tiene en ese circuito de consumo. Bien, otra de las cuestiones también, rigidez o flexibilidad de la familia, ¿sí? Para evaluar la contención familiar, ¿no? Esto tiene que ver más que nada si la familia presenta ciertas resistencias al cambio, también si hay antecedentes de consumo en la familia, ¿sí? Si son flexibles y van a poder contener al sujeto, ¿sí? A eso también se refiere. Eh, Después tenemos la historia y antecedentes del consumo, ¿sí? Si ya el sujeto tiene antecedentes del consumo, si ya el sujeto quiso recuperarse, la historia tiene que ver con respecto a cuándo, a qué edad empezó a consumir, ¿sí? Después tenemos la tendencia a delinquir, si tiene el sujeto, ¿no? Para poder sostener ese hábito, si realmente delinque. Si también toma conciencia y la demanda del tratamiento, ¿sí? Si el sujeto toma conciencia que va a estar para recuperarse y si pone voluntad para recuperarse, ¿sí? Con respecto al tratamiento, cómo va a ser, ¿sí? A eso se refiere. Bien, después vamos a pasar a la adaptación del grupo, donde en esta etapa el objetivo es que el individuo que recién haya ingresado al grupo de autoayuda consiga una mutua representación interna con los demás integrantes, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Sabemos que va a haber una necesidad, un objetivo y una tarea en común, ¿sí? La mutua representación interna tiene que ver que se va a dar en esa trama vincular, ¿sí? Teniendo en cuenta que un grupo es un conjunto de personas ligadas entre sí por constante tiempo y espacios, articuladas por una mutua representación interna, que se plantea implícita o explícita una tarea que constituye una finalidad. Bien, este concepto es del señor Enrique Pichón Rivière, el creador de la psicología social en Argentina, que él lo toma este concepto para poder definir un grupo, ¿sí? Y lo que se va a dar en un grupo, ¿sí? Cuando habla de un conjunto de personas se está refiriendo a un grupo disminuido, ¿sí?
ligados por constante de tiempo y espacio, tiene que ver con ese encuadre, ¿sí? En ese lugar, ¿sí? En ese mismo tiempo. Bien, después cuando nos habla con respecto articuladas, ¿sí? Esa articulación cuando existe un vínculo de interrelación, ¿sí? Sabemos que la mutua representación interna tiene que ver cuando alguien va a ocupar el interior del otro, ¿sí? Cuando nos habla de implícita, explícita una tarea, ¿sí? Que tiene que ver implícita cuando no se ve, explícita cuando ya se empieza a elaborar y se ve, ¿sí? Esto se puede dar ya cuando los sujetos se pueden percibir sus miedos, ¿sí? Y empiezan a elaborarlos. Bien, que constituye una finalidad, ¿sí? ¿Cuál va a ser su finalidad? Un proyecto en común, ¿sí? A través de esa tarea, ¿sí? ¿Para qué van ellos? Para recuperarse. Bien, mediante la integración del grupo podrán empezar a desarrollar actitudes, van a poder modificar esas ciertas actitudes, van a poder comunicar ciertos conocimientos, ¿sí? Que se van a dar ahí en ese grupo. La estructura, ¿sí? De ese grupo y la función del grupo va a estar dado por un interjuego que va a ser el mecanismo de asunción de roles que va a tener los individuos en ese momento que van a estar reunidos en el grupo, ¿sí? Que estos roles sabemos que son modelos de conducta, ¿sí? Correspondiente de cada individuo en sí, en esa red de integraciones que va a estar ligado a las expectativas propias y de la de los otros miembros, ¿sí? A eso se va a referir. Que cada sujeto en ese grupo que se reúna va a haber ese interjuego de los roles, ¿sí? Que va a ir ocupando en ese momento, ¿sí? Mediante esa integración que se va a dar en ese grupo.